la radio de San Francisco Acatepec. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Santa María, Tonancintla, con un gran amigo, un artesano, el mejor de Tonancintla para el mundo. Este es su programa Nochan Nochan. Acatepec también es tu casa. Aquí tenemos a nuestro artesano, como lo comentaba, el señor Mario Valderas Martínez. Sí. Un artesano originario acá de Tonancintla. No, del estado de Veracruz. Del estado de Veracruz, mire. Bueno. Pero ya tiene usted mucho tiempo aquí viviendo. Sí, ya llevo 14 años. Ya es usted de Tonancintla. Bueno, entonces. se puede decir. Claro que sí. Aquí venimos a presentar todo el arte que él hace para todos nosotros, que él nos explique sus artesanías, en qué se inspira, y pues vamos a ir dialogando, don Mario. ¿Qué le parece a usted? Sí, ¿cómo no? ¿Me parece? Ya. Adelante, Bien. adelante, don Mario. Bueno, el trabajo que hago empezó cuando en el año 91, sí, 91-92, se me acabó el trabajo que yo realizaba. Ok, entonces metí aplicaciones de solicitud de trabajo en diferentes lugares, te toman los datos y todo, y ahí le hablamos. La cuestión es de que no te hablan. Ok, bien, esto no aguanta más de 72 horas. Efectivamente. Aparte, las obligaciones y compromisos de pagar renta, principalmente la comida mía y de mis dos amigos, mis perros, y otros gastos, ¿no? Entonces, me metí al proceso de pensar. El proceso de pensar es un proceso que prácticamente la gran mayoría del ser humano no hace. La función superior del cerebro, función abstracta, llamada pensamiento, prácticamente nunca la usamos, todos la tenemos. Bien, por primera vez a mis 43 años me metí al proceso de pensar por la necesidad de tener un trabajo, adquirir dinero para pagar mis compromisos y todo esto. Bien, entonces al meterme al proceso de pensar, ¿qué hago? Fue la primera pregunta, ¿no? Y pensé muchas cosas, ¿no? Incluso tanto positivas como negativas, ¿no? Ya por último, después de horas y 2-3 días, mirando los cactus, mis macetas de cactus que siempre he tenido, allí en mi departamento, mirándolos, se me ocurrió, como que se me prendió el foco, se me ocurrió hacer diseño sobre la superficie de las macetas. Pero para esto, en ese proceso de pensar, surgieron las dos primeras ideas básicas, ¿no? ¿Qué hacer? Hacer algo original. Hacer lo que nadie hace y no hacer lo que todos o la mayoría hacen. ¿Y qué es lo que nadie hace? Y me puse a pensar, bueno, desde que todos nacemos, ya todo está hecho prácticamente. Y se han seguido haciendo más cosas. Pero ¿qué es lo que no está hecho? Y ahí fue cuando, mirando mis macetas de cactus, se me ocurrió hacer diseños en la superficie de las macetas. Algo que me puse a investigar si estaba hecho o no. Y resultó que no, nadie hasta ese día se le había ocurrido hacer diseños en la superficie de una maceta. Bien, entonces la otra idea fue, ¿con qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿En qué lo hago? ¿No? Y ponte a pensar, ¿no? Ok, el proceso de pensar, precisamente. Y todo empezó muy básico, por decirlo así, ¿no? Ok, entonces, en esa idea de con qué hacerlo, hacer lo que nadie hace, bueno,
materiales que todo mundo usa prácticamente, ¿no? Entonces se me ocurrió usar materiales naturales, arena, arcilla, tierra y piedra, ¿ok? Y me puse a investigar y resultó que nadie trabaja esos materiales. El más cercano que los trabaja es aquellos llamados jardineros, pero en realidad en lo que yo pensaba era hacer diseños que nadie hace, ¿ok? Entonces con estos materiales empecé de una manera rústica en cajas de madera. Fui a una maderería a comprar pedazos, los clavo, hago la cajita, ¿ok? Ahora, ¿cómo plantar una planta? ¿Ok? Me puse a investigar de qué se alimentan las plantas, principalmente los cactus, ¿ok? Y me metí a consultar libros y todo eso. Bueno, ¿ok? Estudiar los tipos, las clases, categorías de los cactus, ¿ok? Y bueno, fue toda una chamba, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Bien, mi primer trabajo fue precisamente utilizar vasijas de barro, macetas, ¿ok? Y en ellas hacer ese trabajo, plantar un cactus y empecé a caminar rumbo a Valsequillo. Antes de llegar, hay una desviación a la izquierda que va rumbo a donde venden Onyx, ¿ok? No me acuerdo ahorita el nombre. Bien, ok. Entonces, sobre esa desviación de la carretera que va al Sequillo, me metí a caminar y me encontré con que existían unas piedras llamadas metamórficas sedimentarias que tienen unas formas muy caprichosas, ¿ok? Y muchas de ellas, me interesó mucho, muchas de ellas que tenían forma de hongo, así un hongo, ¿no? En piedra. Y con eso acompañaba yo el cactus que plantaba en mi maceta, ¿ok? Y empecé a hacer diseños que, inspirados en la idea principal, que así ya, por último, mi trabajo, arte rupestre, ¿ok? Definí muy bien el arte rupestre al que me refería, ¿ok? El arte rupestre que todos conocen, el de aquellos millones y millones de años en las cuevas de diferentes lugares y todo eso, ¿ok? Los diseños que ellos hacían prácticamente eran diseños de naturaleza, ¿ok? Lo que ellos veían, ¿no? El pájaro, el sol, la luna, la estrella, el rinoceronte, etcétera. Esos fueron o son el arte rupestre de esas cavernas. Bien, la idea es hacer lo que nadie hace, por lo tanto no iba a copiar esos diseños. Bien, pero la idea sí la adopté, ¿ok? Y entonces, si la esencia del arte rupestre fue la naturaleza, me metí precisamente a pensar en la naturaleza, ¿ok? Y precisamente no copiar una fotografía, un dibujo, nada, ¿no? Sino la idea que yo me formaba de una estrella, por ejemplo, el sol, un pájaro, una flor, etcétera, naturaleza a fin de cuentas. Y así empecé mi trabajo que llamé arte rupestre. Bien, empecé a trabajar mis diseños de arte rupestre en macetas de diferentes tamaños. Bien, empecé a viajar 2 veces por mes a diferentes ciudades, pueblos de todo el país, norte, sureste, oeste. ¿Ok? Me pasé 12 años y medio viajando, vendiendo mi trabajo. Y como todo, con altas y bajas, ¿no? Como es todo, ¿no? Bien. Y hasta que decidí, por mi seguridad principalmente, dejar de viajar por el hecho de que la delincuencia organizada, o sea, empezaron las balaceras en las calles, que era donde yo me ponía a vender mi trabajo, ¿no? Y tuve 2 o 3 experiencias desagradables que, bueno, ok. Y fue cuando decidí ya no viajar y establecerme como tienda. Bien,
Para esto, antes de establecerme como tienda, viví la situación de una sociedad con 2 personas más para poner una tienda donde se vendía principalmente ropa, ¿ok? Duró 8 meses más o menos, hasta que por último tronó. Entonces fue cuando decidí establecerme como tienda y me vine aquí a esta esquina, aquí al lado. Bien, ahí estuve 8 años y medio, casi 9, como tienda, ¿ok? Posteriormente, bueno, me tuve que cambiar por cierta razón y estoy aquí a un lado, ¿no? Bien, ya estando acá, fue cuando se me ocurrió trabajar ya no en vasijas de barro, macetas, sino en piedra, ¿ok? Y me pregunté, bueno, ¿será que la gente compre piedras? ¿Ok? Cosa que no existe, no existía y sigue no existiendo, ¿no? Nadie vende piedras, ya sea diseñadas o no. ¿Ok? Bien. Y por último, me arriesgué, ¿no? Y empecé a trabajar este otro concepto del arte rupestre, basado en la idea de nuestra historia prehispánica, la historia que siempre me ha gustado y me sigue gustando, ¿ok? Y me empecé a meter en esto y de ahí salió la idea de usar, en lugar de piedras blancas de río, de esas redondas o ovaladas, hacerlo en lajas de piedras como estas, ¿ok? Bien, y desde entonces, hace como 12 años y medio, 13, 14, estoy trabajando este trabajo prehispánico que hasta la actualidad realizo todavía. Bien, para esto empecé vendiéndolo como cualquier artesano, ¿no? ¿Ok? Nunca estuve en una asociación o en un grupo de otros artesanos para vender mis trabajos. Siempre anduve solo, ¿ok? Y entonces, ya establecido aquí como tienda, pues aquí empecé a trabajarlo y todo esto, ¿no? Ya con la experiencia del diseño y todo de usar estos materiales, me fue muy fácil trabajar estos diseños prehispánicos. Pero yendo un poco para atrás, cuando se me acabó aquel trabajo y ahora qué hago, recordando, descubrí a mis 43 años que soy hábil con las manos, cosa que no sabía. Empecé a hacer cosas y órale, órale. Y ahí fue cuando decidí empezar a hacer el arte rupestre, precisamente. Después de decidir qué materiales usar, cómo hacerlo, en qué hacerlo y todo esto, ¿no? Y hasta la fecha, en el año 17, hace, ¿qué? 7 años, que ocurrió el temblor aquí en Tonantzintla, se cayó una parte de la torre que ocasionó que cerraran la iglesia. Por lo tanto, al cerrar la iglesia, pues, ¿cómo se llama? Dejó de venir turismo. Yo vivo del turismo prácticamente, vendiendo mis trabajos. Entonces, otra vez la experiencia, ¿qué hago? Y lo primero que se me ocurrió fue hablar al Museo Nacional de Antropología, directamente a la tienda del museo. Les expliqué quién soy, lo que hago y todo esto. Me dieron una cita y llevé mis trabajos, les expliqué todo y bueno, se impresionaron, por decirlo así, les gustó mucho. Ahí te hablamos. La cuestión es de que pasó más de un año, más o menos, y no hablaban, ¿no? Yo era el que hablaba eventualmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy tal por cual y recuerdan, sí, que esto y que el otro, ¿no? Después de un año, ya yo dije, bueno, pues ya esto ya fue, ¿no? De repente recibo una llamada de la tienda del museo que me avisan que vienen el próximo fin de semana. Y sí vinieron para ver el trabajo que hago, cómo lo hago, materiales, técnica, todo, ¿no? Y después de todo eso, ahí mismo acordamos, me propusieron vender mi trabajo en la tienda del museo en la Ciudad de México. Y desde entonces, bueno, seguimos en esto, ¿no? Y
me metí más precisamente a la historia de nuestro país, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Y he agudizado mi técnica, mi habilidad con las manos, y cada vez hago los trabajos más mejor hechos, ¿okay? Más profesionales. Para todo mundo me dice que soy artista, ¿no? Que lo que hago es arte, ¿no? Cosa que, bueno, no estoy tanto de acuerdo, porque en realidad es una artesanía. Lo que hago, en el fondo, es el trabajo de arte prehispánico. En el fondo, en tiempos prehispánicos no existía el concepto arte, pero sí existía el concepto artesanía, que incluso era un gremio en la sociedad, ¿no? Entonces, en realidad yo hago esto, ¿no? Para mí, no es arte en el sentido de que tengo que copiar un diseño que es sacado de los códices prehispánicos, precisamente, ¿no? Desde ese momento, no es arte. Para mí, el arte es algo que no copias, es algo que surge, ¿ok? Y con tu habilidad manual, pues lo plasmas en una tela, en la superficie que sea, ¿no? Bueno, pero para todos yo soy artista y esto es arte, y pues bueno, punto. En el año 18, antes de la pandemia, aquí en Tonantzintla, era ríos de gente que venían de todo el mundo. La economía era diferente, era más fluida. Bien. En el año 20, días antes de que empezara, en enero 20, días antes que empezara la pandemia, estoy trabajando aquí en mi mesa y de repente se aparece un par de jóvenes, un chico y una chica. Me llaman por mi nombre. Hola, Mario. Inmediatamente pensé, bueno, si me llaman por mi nombre, debo conocerlos. Volteo, los veo y, órale, ¿quiénes son? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Venimos hace 2 años a visitar tu tienda. Nos gustó tu trabajo y la explicación que nos diste. Somos cineastas y venimos a proponerte hacer un documental, película de ti y tu trabajo. Inmediatamente les dije, bueno, ¿a qué horas empezamos? Por supuesto, nos reímos, ¿no? No, mira, espérate, tenemos unos compromisos que hacer, pero vamos a regresar para formalizar esto. De enero regresaron hasta mediados de marzo. Se formalizó todo y empezamos a filmar y grabar todo el 20 y mitad del 21. Ellos tardaron su tiempo en armar, por decirlo así, la película y la metieron a concursar en festivales de cine, en todo el mundo. El primer estreno que hubo en un festival fue en Filadelfia, Estados Unidos. Si tienes tu teléfono internet, puedes teclear El artista del polvo. Es el nombre que ellos titularon el documental película, ¿no? Y ahí aparece el tráiler de ese primer estreno que hubo en Filadelfia. Bien. Entonces, pasó el tiempo, siguió concursando en otros festivales y todo esto. Hubo reconocimientos, etcétera. Y en el año pasado, 2023, en noviembre, se realizó el 10º Festival Mundial de Cine en Veracruz. Participaron 469 películas de todo el mundo. Se hicieron 5 categorías, 10 películas en cada una. Y en la categoría de largometraje logramos ganar un 3er lugar. Bueno, nos hubiera gustado otra medalla, una de plata o de oro, ¿no? Pero bueno, nos tocó la de bronce. Felices, ¿no? Entonces, actualmente sigue concursando, ahorita está en Europa, en diferentes países, en festivales y todo esto, ¿no? Bien, les voy a mostrar ahorita un póster que sí es un póster que tengo, que quiero enmarcar. Es el único que tengo. Permítame un momento. Claro que sí, Mario, claro que sí. Pues, como ven, hay que visitar aquí a nuestro artesano, Mario. La verdad, tiene muy buen trabajo. Ahorita
ya nos va explicando de cómo va haciendo su trabajo él. Adelante, don Mario, adelante. Sí, bien, este es, ok. Los cineastas la titularon El artista del polvo, y aquí aparecen los diferentes festivales en que ha participado, ok. Bien, y aquí hay una frase muy característica mía que dice: qué alegría es estar loco. Esta frase aparece en la última escena de la película, donde después de hablar de mí, cómo vivo, lo que pienso, etcétera, el trabajo que hago, expreso: bueno, si todo esto es una loquera, qué alegría es estar loco. ¿Ok? Esa frase les gustó y la colocaron aquí en toda la publicidad de la película. Y pues prácticamente resumiendo, digamos, pues esto es lo que es mi vida ahorita a mis 70 años. ¿Ok? Va. 70 años ya, don Mario. Y ya de artesano desde el 97. 97, fíjese. Le preguntaba hace ratito cuando 27 años. 27 años. Le preguntaba hace ratito cuál es su inspiración para usted hacer este tipo de trabajo. Sencillamente lo que les comenté, la historia de nuestro país, la historia prehispánica, que nunca nos enseñaron en la escuela, okay, actualmente menos, siempre me interesó. Cuando empecé a trabajar esto prehispánico, me vi en la necesidad de documentarme, investigar, para poder explicar lo que hago. Y ahí fue cuando me di cuenta que nunca nos enseñaron nada. Aquellas clases de primaria, secundaria de aquellos maestros, bien, ok, la historia prehispánica de nuestro país, ellos la dieron en sus clases y todo eso, pero prácticamente después de investigar me di cuenta de que, bueno, era la historia prehispánica de nuestro país, pero la oficial, ¿ok? No la que realmente, bueno, sucedió, ¿no? O sea que usted está conmigo, don Mario. Nos contaron la historia de los ganadores, de los vencidos. Sí, así es fácil. Exactamente. Okay, sí. Entonces, cuando ocurrió esta entrevista con los antropólogos del museo allá en México, llevé mis trabajos, les repito, y empecé a explicar los trabajos que hago, ¿ok? Y ahí se dieron cuenta de que, bueno, me había puesto a investigar realmente, ¿no? Y que conocía lo que hacía, ¿ok? Y eso terminó por convencerlos, ¿no? Okay. Sí, también perdón, Mario, también estoy viendo que tiene talavera. No, la talavera que yo aquí tengo es una talavera que me dan a consignación para venta. El taller está aquí en el pueblo. Ah, también. Sí, pero es una talavera muy característica, diferente a la gran mayoría de talaveras que hay. Esta es una talavera que yo llamo limpia. ¿Qué es eso? Es una talavera que no tiene plomo y cadmio, que son dos metales pesados, que en pocas palabras es veneno, ¿ok? Todas las talaveras tienen plomo y cadmio. Se encuentra en la pintura. Todas las talaveras son pintadas. Bien, lo que se hace en este taller es un análisis químico de la pintura para bajar al máximo de máximo esos niveles de metal pesado y sea accesible al cuerpo humano. Es cocida a 1023 grados y es posible meterla a microondas sin que ocurra algo. Esa es la talavera limpia que yo así denomino. ¿Okay? Y esa es la característica. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar en esta publicidad de la talavera un registro, la norma oficial mexicana y salubridad, que dice acerca de este producto libre de plomo y cadmio. Este registro debe estar a la vista del público en todos los lugares donde se comercie talavera. ¿Ok? Así es. Bien, mire, don Mario. Pues continúenos platicando del arte que usted hace, don Mario. Perdón por interrumpirlo. Está maravilloso, está fascinante ver los códices. Bien. La verdad,
Yo tengo la oportunidad, soy de acá de Mero Cholula, pero no he visto trabajos tan espectaculares. Bien, bien. Bueno, mira, en ponerme a investigar, a documentarme, descubrí que nuestra historia prehispánica realmente tiene historia, ¿ok? Nuestro pueblo mexicano, nuestro país, realmente es una civilización, hay cultura, ¿ok? Entonces, al ponerme a investigar, me metí en lectura de códices y otras cosas, y encontré cosas impresionantes, ¿no? Sí. ¿Ok? Es una historia increíble, que prácticamente yo pienso que nuestra historia prehispánica no le pide nada a la mitología griega, por ejemplo. ¿Ok? Son unas historias increíbles. Ya. Sí. Por ejemplo, esta imagen, ¿ok? Tiene un cuerpo de serpiente. Por sus rasgos faciales es de origen maya. Bien, muchos me han dicho, es Kukulcán, el dios más importante, equiparado con Quetzalcóatl de aquí del centro, y es posible. Bien, esta imagen se encuentra junto a esta, o esta junto a esta, en esta posición, así. Se encuentra en el dintel 15 de Yaxchilán, en el mundo maya. Ella se llamó la señora Joc, no fue una diosa maya, pero su importancia fue, aparte de ser la esposa de Balam Yaxchilán, el fundador de la provincia de Yaxchilán, conocido como Jaguar II, y fue la primera mujer maya que hizo el llamado sacrificio de sangre. Este sacrificio de sangre consistió en horadarse la lengua, pasar un hilo con espinas, y de la sangre que goteaba caía en una vasija que contenía papel de corteza de árbol. Se humedecía el papel con la sangre, después le prendía fuego y del humo que salía se iba formando esta figura que está aquí, que es la imagen de un dios. Todo se trataba de una invocación que hacía esta señora Joc a este dios para pedirle que su esposo, que había ido a la guerra, regresara con vida y victorioso. Esa es la esencia y está escrito en maya, esto que les comento, en ese dintel 15. ¿Okay? Y es, la importancia de esta imagen, ¿okay? En especial, ¿no? Es como esta otra, la mariposa. Esta y esta van de la mano. Esta es anterior a esta, ¿ok? En aquellas clases de historia de aquella primaria secundaria que nos hablaban los maestros de que ocurrió una migración de un lugar llamado Aztlán, allá por Nayarit. Bien, al jefe de esas tribus se le apareció en un sueño el dios del sol y la guerra azteca llamado Huitzilopochtli, diciéndole que debían migrar de ese lugar hasta, les dio las señas, donde encontraran un nopal con una águila devorando una serpiente, ahí se establecieran y lo que viniera a futuro. En esa travesía que duró muchos años, hubo un área de desierto donde existían tribus salvajes guerreras. Una de ellas, llamada Chichimeca, conocida como tribu perro, tenía como diosa principal esta imagen. El nombre que le otorgaron fue Itzpapalotl, que significa mariposa de obsidiana. Bien, el significado para ellos fue ser madre de la tierra en el aspecto del sacrificio y la guerra. Todo va de acuerdo, puesto que se trataba de una tribu guerrera salvaje. Bien, pasaron los años, siguió la migración, llegaron a Texcoco, se establecieron. Pasaron muchos años más, y cuando los aztecas empezaron a hacer imperio, empezaron a crear ciudad, civilización, cultura, arte. Y ahí fue cuando crearon esta otra imagen.
Y lo único que heredaron de esta anterior fue los pies y manos con garras de jaguar y el nombre, Itzpapalotl. El significado fue diferente, por supuesto. Para los aztecas, el significado de esta diosa, que denominaron la diosa del amor azteca, ella bajó del cielo como la mayoría de los dioses, con cuerpo de muerte, la cara pintada o maquillada. Entre la cultura azteca, solamente las mujeres de la corte podían maquillarse. Las mujeres del pueblo lo tenían prohibido. Por lo tanto, esta diosa bajó del cielo como toda una señora con cuerpo de muerte, pies y manos con garras de jaguar. Y lo que le daba sentido al nombre Obsidiana eran estas cuchillas, estas puntas en las alas que simulan cuchillas de obsidiana. Y la llamaron la diosa del amor azteca, la que hacía posible las relaciones interpersonales de pareja. ¿Ok? Entonces, fui encontrando, documentándome, investigando, fui encontrándome relación y no relación entre diferentes diseños. ¿Ok? Porque en las clases de aquella historia pues solamente nos hablaron sin enseñarnos, mostrarnos diseños ni nada, ¿no? Ok, bien, eso es prácticamente, es como esto otro. En el calendario, si vemos el calendario azteca, la piedra del sol, al centro hay un rostro circular con una lengua de fuera. Alrededor de ese rostro se encuentran estos 20 glifos, que son los 20 días del calendario sagrado. El año azteca estuvo formado de 18 meses y cada mes de 20 días. Y cada uno de esos días identificado por cada uno de estos glifos. Lo interesante fue que cuando nacía un niño o niña azteca, le ponían el nombre del día en que nacía. Prácticamente lo mismo que se hace actualmente con el llamado santoral. Entonces, explico esto al turismo y al llegar a este punto les pregunto, ¿me puedes decir el día de tu nacimiento? Y ya me dicen el número, y de acuerdo al número lo relaciono con esto y les explico que de haber nacido hace más de 500 años en el mundo azteca, un día, por ejemplo, 2, ok, tu nombre en lengua náhuatl hubiera sido Ejecatl, que significa viento. Y le explico que Ejecatl fue el dios del viento. Por último, que Ejecatl fue el mismo Quetzalcóatl. Le sigo explicando que si llega a ver alguna vez en un códice la imagen de Ejecatl, va a haber una imagen de un ser humano, pies, manos, etcétera, brazos, pero la cabeza, el rostro es este. ¿Ok? Así aparece en los códices. Bien. Y así por el estilo, ¿no? Lo que me he encontrado en este calendario sagrado azteca es algo que, bueno, en sí se llama coincidencias, puedo llamarlo así. ¿Ok? Por ejemplo, llega una familia de la Ciudad de México aquí a la tienda. Viene con su hijo o hija y al entrar el niño o niña señala uno de estos trabajos pequeños del calendario sagrado. Papá, me gusta este, y señala este, por ejemplo. Ok, espérate, hija, vamos a ver primero y pongo en todo. Y ya cuando empiezo a explicar todo eso y le pregunto al papá el día de nacimiento de la niña, me dice, por ejemplo, si señaló esta imagen, que nació un día 16. Ok, entonces la coincidencia que yo hablo es de que de entrada, antes de que yo le explicara de qué se trata este trabajo, la niña señaló esta imagen. Ok, y la coincidencia fue de que cuando yo le explico y le pregunto qué día nació su hija, me dice que fue el día 16, y la coincidencia es de que corresponde
a la imagen que ella había señalado. Y así, por el estilo, muchas coincidencias, ¿no? Así es, algo muy característico de esto. Fíjese qué padre, digo, lamentablemente en las escuelas pues no nos enseñan esto, ¿no? No, Nos enseñan que nos vinieron a conquistar y nada más. Sí, pero aún en lo de la conquista igual, olvida, fue otra cosa. Fue otra cosa. Sí, sinceramente, ¿no? Y así, igual empecé a trabajar aquí con los comales, siguiendo la idea de la cultura maya, que siempre me ha gustado. También empecé a trabajar diseños mayas, aparte de lajas de piedra, en comal de barro, que en un comal de barro ningún artista plástico lo toma como objeto para trabajar en él, ¿no? Bien, eso es algo del original de este trabajo. Entonces, aquí, en esta imagen, en esta foto, aparece la imagen de el calendario solar maya, que ahorita no lo tengo que rehacer, y este, que es el calendario sagrado maya. El calendario solar maya es considerado hasta el día de hoy el calendario más exacto que existe. A diferencia del calendario azteca, que es su año dividido en 18 meses y cada mes de 20 días, si multiplicamos 18 por 20, nos da el número 360. Los 5 días faltantes para completar el ciclo anual 365, a esos días los aztecas le llamaron días nefastos o días perdidos. Discrepancia de historiadores y antropólogos. Unos piensan que probablemente esos días fueron días de guardar. Otros piensan que probablemente fueron días de guardar. Y otros que de una u otra manera completaban el ciclo anual 365. Bien. En el caso de este calendario, su año estuvo dividido en 19 meses, los primeros 18 de 20 días y el mes 19 de 5. De esa forma, exactamente 365. De ahí viene que se le considere más exacto y los mayas representaron este calendario solar así como lo ven en esta fotografía que tengo que rehacer en un comal. Bien. El calendario sagrado maya, conocido también como el calendario de las cuentas, de la misma manera. El calendario de la veintena de 13 o la trecena de 20. Si multiplicamos 13 por 20 nos da el número 260. Para los mayas el número 260 fue base para una infinidad de cuentas, incluso astronómicas. Por ejemplo, a la llegada de las lluvias, que es el comienzo de la siembra, el tiempo hasta la cosecha, son precisamente 260 días que medían a través de este calendario. Para el caso de las mujeres, medir el proceso del embarazo, desde su última regla hasta el nacimiento del bebé, lo que ahora conocemos como los 9 meses, lo medían a través de este calendario. Les estoy hablando de conocimiento científico 3000 años antes de Cristo. Bien, para las fiestas religiosas que ellos tenían y que año con año cambiaban de fecha, y para precisar, por ejemplo, en qué día de este año cae cierta festividad, se referían a este calendario. Los personajes adecuados y apropiados para la lectura e interpretación de ambos calendarios fueron aquellos llamados sacerdotes. Ese conocimiento estuvo vedado para el resto de la población. Bien, relacionado a esto, les presento esta imagen, que es la idea o concepción acerca del tiempo que los mayas tuvieron. La serpiente que se come la cola en realidad es un círculo. En un círculo no hay un inicio ni un final, es un continuo en sí. Esa fue la idea básica que los mayas tuvieron, y el tiempo, el concepto tiempo, lo representaron así como lo ven aquí. Relacionado al tiempo, los mayas midieron el tiempo en días. Su escritura fue pictográfica y a través de glifos ellos expresaron su sabiduría, su ciencia, su tecnología y su civilización, en pocas palabras. Bien, apegado a esto existe un concepto llamado la cuenta larga maya, donde se encuentra algo que se llama la numeralia maya, ¿ok? Que son estos seis glifos, ¿ok?
cada uno de ellos, a cada uno de ellos se le atribuye un número específico de días, puesto que los mayas midieron el tiempo en días, no en años. Bien, este glifo, por ejemplo, el nombre Kin en maya le corresponde un número específico de un día. Este otro, llamado Huinal, le corresponde un número específico de 20 días. El Tun, 360 días. El Catún, 7.200 días. El Bactún, 144.000 días. Y el Pictún, por último, 144.000 días hacia atrás. Pues básicamente esa es la explicación. Se los voy a mostrar físicamente. De estos 6 tengo a la mano 4. Ese padre. Básicamente es lo que les acabo de hablar y explicar. Es la explicación que doy al turismo que nos visita. ¿Ok? Me parece lo suficientemente vasta en pocas palabras. ¿Ok? Por supuesto, esto incluye un contenido mucho más, con muchas cosas importantes, ¿no? Pero considerando que al turismo anda sobre el tiempo, porque, bueno, tienen que visitar muchos lugares, se toman el tiempo suficiente, cosa que les agradezco, que me escuchen la explicación que doy y lo que muestro en mis trabajos. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es, en pocas palabras, lo que yo hago hasta este momento, ¿no? Y por último, en una escena de la película, El Archicho del Polvo, hay una escena donde hablo que, por ejemplo, la decisión de venirme a vivir a mi taller fue el mayor grado de congruencia al que he llegado. ¿Ok? ¿Por qué? Hay una explicación. Porque esto que yo hago es mío, salió de mí. En ese proceso de pensar que les comenté. Bien, por lo tanto, la decisión de venirme a vivir aquí a mi taller es el grado máximo de conciencia al que he llegado, puesto que esto soy yo, esto que hago. ¿Ok? Y venirme a vivir aquí a mi taller con esto que hago es tratar de ser una unidad. ¿Ok? No estar dividido. ¿Ok? Desde que me despierto hasta que me duermo, estoy conmigo mismo. Quiero decir, me la paso haciendo mis trabajos. ¿Ok? Porque hay otra razón. Desde que nacemos todos, empezamos a estar divididos y nuestra vida es la vida no solamente nuestra, sino es la de muchos más. ¿Ok? Desde que nacemos hay una parte de nuestro ser que es papá, la otra mamá, la otra el hermano o hermana, la tía, el abuelo, etcétera, etcétera. Entras a la escuela, sigues dividiéndote, el maestro, la amiga, el amigo, punto. Formas familia, la esposa, el hijo, el nieto, el guagua. Cuando vas a vivir tu propia vida, tuya, ¿ok? Como te gustaría. Yo creo que todo el mundo hemos pensado, híjole, a mí me gustaría, pero no podemos porque vivimos en una sociedad que nos demanda, ¿ok? Y vivimos la vida de los demás, ¿ok? Cuando vivimos nuestra propia vida. Nuestro pensamiento está dividido en tantas partes que cuando nos integramos como una unidad. Y ese es el momento histórico ahorita, a mis 70 años, que estoy viviendo. ¿Ok? Por eso esa frase que comento, qué alegría es estar loco, es una frase que resume esto que les hablo. Bueno, eso de qué alegría es estar loco para muchos o la gran mayoría han de pensar, bueno, ¿qué onda? Porque todo el mundo tiene una idea socioculturalmente adoptada que el concepto loco, locura, es algo malo, ¿no? Claro. Pero bueno, ya es cosa de meternos a hablar más sobre esto y... Ok. Otro detallito, don Mario. Dígame. Cuando le piden algún de sus trabajos, ¿qué tiempo se tarda usted? Varían.
Varían. Es según la cantidad y el nivel De dificultad. de detalle del trabajo. Del trabajo. Por ejemplo, este comal tiene tantos detalles que me tardé 1 mes y medio. 1 mes y medio. Ok. Un trabajo del calendario sagrado azteca, hago 2 en un día. Porque no tiene tanto detalle, es muy sencillo. Ok. Ya. Y en eso varía. ¿Sí? Y los trabajos que yo vendo están en función no al tamaño, sino al trabajo en sí, los detalles. Ese es el valor que le atribuyo a cada uno de ellos. Así es. ¿Tendrá usted algún teléfono para nuestro público Sí, que quiera hacerle sí, claro, se los doy. Sí. Mi algún teléfono, trabajo? sí, mi teléfono es 2225-686799. Bien. Mi correo electrónico, si gustan, es mariorupestre@gmail.com. Para ver todo su trabajo de usted. Sí. Para verlo en sí a usted. Sí, Nos acabamos de decir. o para que me soliciten hacer un trabajo o algo, o me manden un diseño que quieren que haga, o etcétera. Ya. Pues ya lo saben, amigos, ahí tenemos el número de nuestro amigo Mario, nuestro artesano, del mejor de Tonancicla para todo el mundo. Sí. También vengan a visitarlo aquí en su tienda. ¿Dónde está ubicada su tienda, don Mario? Aquí en la calle Hidalgo número 1, Santa María a un Tonancicla. costado de la iglesia de Santa María Tonancicla. Pues ya lo saben, estuvimos aquí con el señor Mario, el artesano de Tonancicla para el mundo. La verdad es un trabajo excepcional, muy padre. También nos dio un poco de historia. Muchísimas gracias, don Mario, Sí, la verdad. sí, para servirles. Y cuando gusten, aquí los esperamos en Santa María Tonancicla. Sí. Aquí con don Mario también. Muchísimas gracias por aceptar esta pequeña invitación. Les agradezco De mucho. la radio de Acatepec, su programa Nochan Nochan. Acatepec también es tu casa. Muchísimas Bien, bien. gracias, don Mario. Sí, los agradezco mucho. Gracias. Nos vemos.